Vamos a comenzar entonces nuestro estudio de hoy. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, versículos 35 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Quizás una de los textos más conocidos de las Escrituras y de las historias parabólicas más conocidas de las Escrituras es esta. De hecho, el buen samaritano ha llegado a ser sinónimo de toda persona que tiene compasión de otros y que lo ayuda en sus necesidades fundamentales. Eso es algo generalizado, no solo en la iglesia, sino también en términos sociales. La sociedad ha integrado en su filosofía, en su manera de pensar, este concepto del amor al prójimo y de describirlo como el buen samaritano. ¿En base a qué? En base a esta parábola. Lo más probable es que ninguno ni siquiera la conozcan en detalles, pero la mayoría de la gente entienden cuando se le dice: ¿tú conoces la parábola del buen samaritano o sabes algo del buen samaritano? Y la gente puede hacer algunas digamos, definiciones respecto a este tema. Ahora, hay un problema básico en la interpretación de la parábola del buen samaritano. En realidad han habido muchos problemas a través de la historia de interpretación, al punto de que un padre de la iglesia en particular, interpretó la parábola del buen samaritano en todos los detalles, cuando en realidad las parábolas no fueron para ser interpretadas en todos los detalles. No es un texto narrativo ni un texto explicativo, sino que lo que hace la parábola es una ilustración, es una historia ficticia que tiene el propósito de enseñar verdades espirituales. Normalmente una historia terrenal ficticia que tiene el propósito de enseñar verdades espirituales. Eso es una parábola en sí mismo cuando se trata de que del Señor Jesús la usaba para ilustrar en algunos casos. En otro caso la usaba para esconder el significado real de lo que estaba diciendo cuando lo hacía en términos de juicio. Pero en este caso, por ejemplo, es una ilustración. De tal forma que interpretarla en sí misma la parábola es un problema, porque hace abstracción del contexto, y al hacer abstracción del contexto no se entiende la razón por la cual Jesús dijo la parábola. Por eso, una de las claves interpretativas cuando hablamos de las parábolas es siempre fijarse en la fuente, o vamos a decir la causa primaria. ¿Qué causó la parábola? ¿Por qué el Señor dijo una parábola? Y normalmente tiene que ver con el contexto anterior, es decir, con la conversación que el Señor tenía con las personas de su tiempo. Y es precisamente lo que pasa aquí. ¿Cuál es el hilo del pensamiento? Es decir, ¿cuál es el tema en cuestión de todo? No es precisamente el amor al prójimo en cuanto a la manifestación como tal. Ese es un concepto secundario que se transmite, por supuesto que sí, que también es pertinente, pero que es secundario y está bajo el tema principal que nace en el versículo 25. Miren lo que dice. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ese es
el origen de la parábola. Es decir, ¿por qué razón viene la parábola? Porque el Señor quiere explicar, y cuando el hombre trata de colocar un obstáculo en el camino, en el versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, sobre esa base viene la explicación a través de una parábola del Señor Jesucristo. Pero el tema en cuestión, el hilo de pensamiento es este: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ese es el tema que está entre los versículos 25 al 37. Todo lo demás es el desarrollo. Y no hay cambio en el proceso. No hay ningún cambio. Es decir, no es que el Señor cambie de explicar qué es la vida eterna para poder explicar después qué es lo que significa amar al prójimo, sino que amar al prójimo está bajo el tema principal que tiene que ver con la vida eterna. Y lo que el Señor va a decir a través de la parábola, mostrando lo que verdaderamente significa amar al prójimo, que es la segunda parte de la tabla de la ley, es para demostrar a través de esa ilustración que cumplir eso es completamente imposible. Eso es lo que el Señor quiere hacer con este hombre. Recuerden quién es el que le pregunta. Es un intérprete de la ley, es decir, un conocedor de la ley del Antiguo Testamento, un estudioso de la ley del Antiguo Testamento. En consecuencia, todo lo que el Señor va a responder tiene relación con esto. Ahora, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es la clave de interpretación. Y esta es la pregunta principal en el texto, que es respondida por el Señor Jesucristo primero en forma directa, versículos 26 al 28, y luego en forma indirecta a través de la parábola. En la primera parte, el Señor le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, le dijo, la verdad de la respuesta a tu pregunta está en las Escrituras y está en la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que se subentiende? Tú eres un conocedor de la ley del Antiguo Testamento, en consecuencia, tú sabes qué es lo que dice las Escrituras respecto a cómo obtener la vida eterna. Y lo llevó particularmente a la ley y el hombre respondió correctamente. Y eso es interesante, versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre respondió acertadamente porque era un conocedor del Antiguo Testamento, es más, un judío, y en consecuencia era una persona que recitaba el Shema, que le llamaban los israelitas, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso lo recitaban permanentemente. Un día, digamos, 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde. Era como el credo sobre el cual giraba toda la religión de Israel. De tal forma que el hombre lo conocía perfectamente, conocía eso y conocía también el complemento, y a tu prójimo como a ti mismo, que estaba en otra parte también de la ley, en otro de los libros, de los 5 primeros libros de la Biblia. Por tanto, él responde correctamente, él sabe que la demanda que Dios hacía era cumplan con amar a Dios perfectamente y amar a su prójimo perfectamente. ¿Y por qué enfatizo lo segundo? Perfectamente, porque ese es lo que demanda la ley. No es amar a Dios medianamente, no es amar al prójimo medianamente, sino con perfección absoluta. Es decir, amar a Dios siempre de la misma forma, amar al prójimo siempre de la misma forma. Y eso evidentemente colocaba en perspectiva la situación de esta pregunta, porque ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo en otras palabras? Bueno, cumple con esto y entonces tendrás la vida eterna. Pero ¿qué es lo que estaba implícito? No vas a poder, es imposible. Por eso una vez que el hombre responde, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, mire, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que decía la ley? La ley decía, esto es lo que Dios demanda, cumple y vivirás. No cumples y mueres. Eso es lo que decía la ley, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la idea central de todo esto? Que la persona intentara cumplir con lo que la ley demandaba y luego entonces iba a quedar en evidencia que era incapaz de cumplir con la ley producto del pecado que controlaba su vida. Y por tanto, debía innecesariamente buscar una forma que tenía que ver con la gracia de Dios que él necesitaba desesperadamente porque por sí mismo no era capaz de cumplir con la ley. Ahora, en esta explicación ocurre algo
algo especial, porque una vez que el Señor le dice, haz esto y vivirás, el versículo 29, este hombre, este intérprete de la ley, quiere justificarse, dice el autor del Evangelio, digamos, lo relata lo que pasó con Jesús, y dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, allí está el punto clave. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A ver, yo quiero hacerle algunas preguntas a ustedes para que me vayan ayudando un poquito, vayamos tratando de pensar en el argumento. Fíjense una cosa interesante. El hombre nos dice, ¿y cómo amo a Dios? ¿Se dieron cuenta? Si nos dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que estaba asumiendo él? Que ya amaba a Dios correctamente y perfectamente. En otras palabras, estaba diciendo, no, yo con el primero no tengo ningún problema, y de hecho con el segundo tampoco, pero quiero que tú me digas, porque yo sé que debo amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? No sé si se dan cuenta de que lo que hacía él, al ser expuesto por la evidencia de lo que Jesús le estaba planteando, de la misma palabra de Dios, al ser expuesto ante el espejo perfecto de la palabra, este hombre estaba en sí mismo, en su propio corazón, debía reconocer que era imposible que pudiese cumplir con lo que la ley demandaba. Pero ¿qué él hizo? Él trató de usar un subterfugio, es decir, un argumento para esconder su verdadera realidad. ¿Qué es lo que hace la persona cuando es expuesta a la verdad de las Escrituras? Trata de usar argumentos para escabullirse. Y eso fue lo que este hombre hizo. Por eso el texto dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Ahí está el problema. El meollo del asunto es la autojustificación. Los judíos pensaban que por ser judíos y por el hecho de pertenecer al pueblo escogido terrenalmente, ya tenían la entrada de la vida eterna. Y que el hecho de ser racialmente del pueblo judío, inmediatamente pasaban a ser parte del pueblo de Dios, y porque eran parte del pueblo de Dios, ya entonces tenían asegurada la vida eterna. Entonces no había ningún problema en eso. Cuando son expuestos por Jesús, cuando quedan en evidencia en su corazón de que realmente es imposible que obtengan la vida eterna a través de sus propios esfuerzos, entonces tratan de buscar un argumento con el fin de justificarse. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mira, con lo que tú conoces de la ley, cumpliendo con lo que exige esta ley, tienes vida. De lo contrario, no puedes tener vida eterna. Debes amar a Dios y a tu prójimo perfectamente. Dios nos rebaja su justa demanda y no hay ninguna excepción al respecto. Esta es una regla para el judío y es una regla para el gentil. No había diferencia en ese sentido. Por tanto, este hombre a esas alturas ya debía darse cuenta que era inexcusable, que era imposible seguir escondiéndose de Jesús. Ahora, sin que él supiera que Jesús era además omnisciente, ¿cierto? Y que conocía claramente sus pensamientos, pero solo el hecho de ser expuesto a la verdad ya debería haber producido en él una profunda convicción de que era imposible que él pudiese cumplir la ley para tener vida eterna. Ahora, podemos apreciar aquí cómo Jesús sugirió en su respuesta que aunque la obediencia a la ley le daría derecho a la vida, era poco consciente este hombre de la medida en que esa obediencia debía darse. Es decir, era muy difícil para él poder entender el meollo del asunto que tenía que ver con una demanda espiritual, no necesariamente solo una demanda moral. Por ejemplo, si entendemos la parábola del buen samaritano simplemente como una demanda moral, entonces estamos hablando de una lección esencialmente como tema de la forma en que debemos amar al prójimo. Esa es una demanda moral. Pero aquí está hablando de que esta situación tenía que ver con una demanda espiritual, que tenía que ver con el cumplimiento de la ley. Los primeros mandamientos tenían que ver, ¿cierto?, con Dios, y los otros 6 tenían que ver con el prójimo, de tal manera que se sintetizaban en 2 mandamientos los 10 que tenemos nosotros en la ley moral de Dios, pero tenían una implicancia espiritual. Por tanto, este hombre no era consciente de la medida en que esa obediencia debía darse. Ahora,
Alguien dijo, ¿este hombre puede ser por temor a la condena o por confianza de haberla cumplido? No podemos saberlo perfectamente. Pasó por alto el mandamiento principal que tenía que ver con amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Y pasó al segundo inmediatamente. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces la parábola brota de eso. Fíjense versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, ahí está, ¿lo notan? Respondiendo Jesús dijo, ¿a qué respondió? A la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero ¿quién es mi prójimo? Estaba enlazada con la otra pregunta. ¿Cómo obtener la vida eterna? Bueno, tienes que amar a Dios, tú mismo lo acabas de decir, reconocer que está en la ley, y segundo, tienes que amar a tu prójimo. Y entonces él pasa al segundo mandamiento principal y dice, ¿y quién es mi prójimo? Por tanto, es una ilustración. La parábola de esta enseñanza más profunda y trascendente. Es verdad que también enseña cómo el amor al prójimo, cómo es el amor al prójimo que Dios demanda, por supuesto que sí. Pero el propósito central es dejar en evidencia la condición real de la persona y que llegue no solo a ser consciente de ello, sino llevarle al arrepentimiento. Esta parábola se trata en realidad de un relato sobre cómo se hereda la vida eterna, porque esa es la pregunta que inició la conversación, de la cual la historia esta es la conclusión. Esto es explícito en el texto, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y entonces se expuso la parábola. Teniendo en cuenta este contexto tan importante, esta ocasión en la cual se dio la parábola, necesitamos ir entonces a la parábola propiamente tal, versículos 30 en adelante hasta el versículo 35. La parábola es muy conocida, todos la conocen, todos saben de qué se trata, de este hombre que fue asaltado por ladrones, ¿cierto? En un lugar especial el Señor colocó geográficamente en contexto la historia que él creó con ese propósito de poder ilustrar la incapacidad de poder cumplir con la ley de Dios. La colocó en el contexto geográfico del camino de Jerusalén a Jericó. Es un camino relativamente corto, no son muchos kilómetros, pero era un camino muy transitado y al mismo tiempo muy peligroso porque habían cuevas y otras cosas alrededor de allí. Era un camino normalmente, esa zona ya es desértica, bastante desértica, de tal manera que era muy probable que una persona que pasara por allí podía ser asaltado. Los ladrones estaban, por decirlo así, a la orden del día en ese contexto. Era bastante probable que entonces una persona sufriera una situación de esta naturaleza. Versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo cual, como dije, era muy probable, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No dice el texto, o el Señor Jesucristo no explicó que era un judío, pero se subentiende que era un judío el que pasó por esta situación. Es decir, al quien asaltaron, le hirieron, le quitaron todas sus cosas y lo dejaron muy, muy maltrecho, muy mal herido, con posibilidades seguramente de desangrarse posteriormente con las heridas que le infligieron si es que nadie atendía su necesidad. Y en ese momento comienza a introducir los otros protagonistas de la parábola. Versículo 31. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Este es el primer personaje que Jesús coloca en la historia ficticia. Noten que es interesante, y aquí vemos la sabiduría del Señor en la enseñanza, porque lo que el Señor quería era confrontar a este hombre, pero no quería confrontarlo sin usar de misericordia y de sabiduría. Y por eso usa la parábola. Y dice que un sacerdote pasó. ¿Quién era un sacerdote? Un sacerdote era un intercesor entre el hombre y Dios. En el fondo representaba al pueblo delante de Dios. ¿Y cómo lo hacía? A través de los sacrificios. Llevaba los sacrificios que los hombres ofrecían a Dios, le colocaban la mano izquierda normalmente sobre la cabeza, lo degollaban al animal y luego tomaban la sangre de los sacerdotes y la rociaban
sobre el altar del holocausto. Eso es lo que hacía el sacerdote. El sumo sacerdote posteriormente entraba al lugar santísimo, lugar santo, luego lugar santísimo a rociar esa sangre ya una vez al año. Era el caso del día de la expiación. Pero los sacrificios normalmente se hacían en el atrio del tabernáculo, en el patio del templo, y los sacerdotes eran los instrumentos usados por Dios para poder ofrecer los sacrificios, y en donde, por eso digo, eso es una especie de intercesor entre el hombre y Dios, y se acercaban a las personas a Dios a través de ese sistema ritual que estaba establecido también en la ley. Por tanto, un sacerdote era una persona especial que había sido consagrado por Dios, que era considerado como una persona virtuosa en términos de piedad. Era una persona en consecuencia que tenía un conocimiento profundo de la ley porque necesitaba tenerlo para poder practicar su oficio. Además, en el Antiguo Testamento normalmente eran los maestros de la ley también. Ellos enseñaban, guiaban a la persona hacia el entendimiento correcto de la ley. De tal manera que era una persona muy entendida respecto a lo que tenía que hacer. Y ellos sabían específicamente que en la ley del Antiguo Testamento estaba claramente este mandamiento. Levítico capítulo 19, versículo 34. Y este mandamiento tiene que ver con la manifestación de misericordia hacia el prójimo y coloca también en ese contexto la ley a los prójimos como a las personas extranjeras, es decir, no como a la persona más cercana, porque mi prójimo, ¿cierto? Uno puede decir mi prójimo es mi familia, la familia más cercana es mi prójimo es mi vecino que yo conozco, mi amigo, qué sé yo, en el caso de la iglesia, nuestros hermanos de la iglesia. Pero aquí el Señor quiere hacer otra cosa a través del mandamiento. Noten lo que dice Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. Noten, al extranjero. Y recordemos que los judíos tenían una característica especial. Eran muy racistas en su forma de relacionarse con los demás. De hecho, ya en el tiempo de Jesús se consideraba al extranjero, lo consideraban a los gentiles como perros incluso. Es decir, tenían un aborrecimiento hacia esas personas. Sin embargo, en este mandamiento Levítico 19:34 estaba plasmado este amor por el prójimo. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. ¿Ven? Ahí está el mandamiento. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Estaba claramente establecido el mandamiento. Y según Éxodo, capítulo 23, versículos 4 al 5, ellos incluso debían rescatar al burro de un enemigo si el animal se extraviaba o si caía debajo de su carga. O sea, inclusive los animales de su enemigo, de una persona que estaba en disensión, ¿cierto?, en conflicto con él, la persona tenía una obligación por la ley del Antiguo Testamento, incluso para atender las necesidades de su burro que se le perdía o se le caía o se le estropeaba. La persona tenía el mandato de poder ayudarle también en eso. Cuanto más, ¿qué es lo que se implica? Cuanto más a una persona, es decir, ayudar a otro ser humano. Estaba mucho más, caía en un rango muy superior. Entonces, el sacerdote era un conocedor de las Escrituras, era un conocedor de la ley, era de hecho un funcionario de la ley. Y entonces el Señor Jesús lo usa a propósito de ese personaje, otra vez, para meter el dedo en la llaga respecto a la pregunta que había hecho este hombre. Entonces, continúa la parábola, aparece en la historia un levita. ¿Y quién era un levita? Un levita era un hombre descendiente de la tribu de Leví. Aarón y Moisés, por ejemplo, eran de la tribu de Leví. Y habían sido escogidos y apartados particularmente para servir en el tabernáculo de reunión y posteriormente en el templo. Eran los colaboradores de los sacerdotes. Por lo tanto, también tenían claridad respecto a qué es lo que decía la ley en cuanto a la manifestación de misericordia hacia los demás. Sabían que tenían que actuar de esa manera. Pero tanto el sacerdote, versículo 31, como el levita, versículo 32, ¿qué dice que hicieron? Pasaron de largo. No es que no los vieron, sino que lo vieron. Fíjense cómo el Señor enfatiza esto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, vio la necesidad. Pudo en consecuencia evaluar la situación, sin embargo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ambos se rehusaron a prestar ayuda a este hombre. Y aquí está el punto. A pesar de ser hombres vinculados a las ceremonias rituales y conocedores de la ley de Dios, ellos demostraron con su actitud no ser merecedores de la vida eterna, para continuar con el tema. O sea, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a este hombre, al intérprete de la ley, mira, ni los sacerdotes ni los levitas pueden cumplir con este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni ellos lo pueden hacer. ¿Qué es lo que se implica? Tú que eres un intérprete de la ley, debes saber que tampoco lo puedes hacer. Entonces, eso es lo que quiere transmitir. El Señor estaba confrontando al intérprete de la ley que había hecho la pregunta. Estaba dejando en evidencia que ni siquiera los practicantes de la religión formal eran aptos para recibir la vida eterna. Tampoco, por consiguiente, aquel que hizo la pregunta. No amaban a Dios como decía el mandamiento y tampoco amaban a su prójimo, ya que ambos dejaron pasar una oportunidad de demostrar ese amor práctico en cuanto a satisfacer las necesidades de esa persona. Y entonces viene un tercer protagonista, ¿cierto?, de la historia ficticia de esta parábola, y este tercer protagonista es la persona que menos se iba a imaginar un judío que el Señor iba a sacar a colación. ¿Qué es lo que era? Un samaritano. Y sabemos que con los samaritanos había una animadversión mutua. Los samaritanos odiaban a los judíos odiaban a los samaritanos. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 9, en el contexto de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Juan 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, le dijo a Jesús, ¿cierto?, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y aquí está la explicación, la nota editorial del autor del Evangelio, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una animadversión entre ellos. Esto es comprobado cuando los judíos que supuestamente habían creído en Jesús, pero que en realidad no habían creído en Jesús, en el capítulo 8 de Juan, allí se muestra que ellos insultaron a Jesús o quisieron insultar a Jesús al compararlo con un samaritano. Capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Miren la comparación que hace. Tú eres samaritano y tienes demonio, es decir, en el fondo tú eres una persona despreciable. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. Había un odio tremendo entre ambos grupos étnicos. De tal manera que es intencional lo que hace Jesús al colocar este personaje en la historia. ¿Por qué? Porque coloca al personaje más despreciado por los judíos, un samaritano. Pero este samaritano hace lo que no hicieron ni el sacerdote ni el levita. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Miren que los tres le vieron. Si ustedes ven ahí, viendo. Pero este último, el tercero, fue movido a misericordia. ¿Y qué es lo que sabía el sacerdote que tenía que hacer con respecto a su prójimo? Tenía que usar de misericordia. ¿Qué es lo que sabía el levita? También lo mismo. Pero este samaritano, él sí actúa en consecuencia. Y es muy interesante porque este hombre no solo lo atiende desde el punto de vista superficial. ¿Cuál era el problema? Él estaba botado en el camino, estaba desangrándose, que necesitaba urgentemente
lo más probable es cierto que intentaran hacer algo para que no siguiera sangrando, porque si no iba a morir desangrado, que le vendaran sus heridas y que le colocaran o que le pusieran algo de alivio en las mismas. Fíjense lo que hace el hombre, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas echándole aceite y vino. El aceite y el vino se le echaban normalmente como una especie de analgésico y al mismo tiempo como desinfectante. El caso del vino, hasta no hace muchos años, cuando todavía no estaban los elementos como la penicilina y todas estas cosas, usaban alcohol para poder, ¿cierto?, evitar la corrupción de la herida, para desinfectar la herida. Y el aceite era algo como un ungüento, ¿cierto?, que se le echaba con el propósito de que aliviara un poco el dolor. De tal manera que el hombre se preocupó en esos dos aspectos, pero no solo eso, sino que dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es decir, lo que Jesús está escribiendo es esto. Mira, el prójimo le está diciendo, tu prójimo es tu mayor enemigo, inclusive tu mayor enemigo. No solo las personas que están a tu alrededor, no son las personas que son judías, no son las personas que son tus amigos, no solo tu familia, sino que tu prójimo es aún hasta el peor enemigo. Porque este samaritano era odiado por los judíos y al mismo tiempo él odiaba a los judíos. Sin embargo, ¿qué hizo? Se preocupó por él. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? Este es tu prójimo. Allí Jesús le está diciendo cómo actúa una persona con su prójimo. Y entonces, lo que se está manifestando aquí, que no solo tiene que ver con el hecho de hacer algo en favor de otra persona, sino hacerlo perfectamente. Ese es el sentido. La historia tiene el propósito de poder profundizar en la manera en que se manifiesta el amor al prójimo, que no tiene que ver con sentimientos y emociones, sino tiene que ver con acciones propiamente tal. Entonces lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, se está confrontando a este hombre para que piense, ¿yo he hecho eso? ¿Yo sería capaz de atender a un samaritano así como el samaritano atendió al judío? Esa es como la idea de fondo. No solo, como dije, venda sus heridas, pone algunos elementos sobre su cuerpo, sino que también lo lleva al mesón, el hotel, ¿cierto? Era el lugar donde podían recibirlo, donde podían atenderlo, donde tenían una cama seguramente, algo de comida, y él hace eso, pero no solo eso, sino que se queda con él toda la noche. Fíjense que el texto muestra eso, versículo 34. Y lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir, es decir, él salió después, al otro día. Estuvo con él en la noche y luego al partir no solo hizo eso, sino que también le dio al mesonero 2 denarios. Y dependiendo de la calidad del hotel de ese tiempo, 2 denarios servían para 2 semanas de pagar anticipadamente, ¿cierto?, un hospedaje y una atención de 2 semanas o incluso de 2 meses, dependiendo de la calidad del hotel en cuestión. De tal manera que este hombre se preocupó de todos los detalles y no solo eso, sino que fíjense, hay algo más. Y dice, y cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, le dio un cheque en blanco, en otras palabras. Cuídalo hasta el último momento, hasta cuando este hombre ya esté completamente sano. Y yo te voy a pagar todo lo que sea necesario. Y el punto aquí es que de esa manera el Señor mostró que cualquier persona de cualquier nación o de cualquier religión debe ser estimada como nuestro prójimo, no importa quién sea, aún el enemigo más acérrimo, si tiene una necesidad, debe ser cubierta esa necesidad. Por su declaración astuta, el Señor también obtuvo del propio intérprete de la ley un reconocimiento expreso de quién era el que verdaderamente había manifestado misericordia. Y aquí está la aplicación, versículo 36 y 37. Yo quiero ir al final del versículo 37 para que ustedes corroboren algo interesante en el contexto.
Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia, respondiendo, ¿cierto?, a lo que Jesús preguntó con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿alguien puede leer el versículo 28? ¿Cuál es la última frase? Haz esto y vivirás. ¿Y ahora qué le está diciendo el Señor? Haz esto. Si tú ya reconociste quién usó de misericordia, haz esto. ¿Qué es lo que dice la ley? Haz esto y vivirás. ¿Lo notan? Es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Haz esto y vivirás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama al prójimo? Así, a través de la ilustración de la parábola. Haz esto y vivirás. Entonces, el propósito es poder mostrar a este hombre que en realidad no podía escabullirse en ningún tipo de artificio o algún argumento o algún obstáculo que él pusiese en el camino, como era la pregunta capciosa que hizo. Aunque este hombre reconoció quién era el que había hecho de misericordia, sin embargo, fíjense cómo sería el aborrecimiento que había en su corazón hacia el samaritano o a los samaritanos, que no dijo el samaritano, dijo el que usó de misericordia con él, nada más, ni siquiera quiso nombrarlo. O sea, eso muestra que había algo más en su corazón. ¿Qué estaba mostrando eso entonces? Que él no amaba a su prójimo. Que él no amaba a su prójimo. A través de la acción de este último personaje, Jesús le mostró gráficamente cómo era la clase de amor ilimitado que se necesitaba para obtener la entrada de alguien en el reino de Dios. El intérprete de la ley no amaba de ese modo, en absoluto. Ahora, una explicación. Cuando nosotros enseñamos la parábola del buen samaritano y le decimos a la gente, así tienes que actuar, nosotros estamos, si le decimos eso en relación a la forma moral como debe comportarse con el otro, nosotros estamos enseñando un precepto secundario. ¿Cuál es el precepto primario? El precepto primario es que esa persona no puede hacer eso. No puede decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedo. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Y nos amamos mucho más a nosotros que a los demás. Y estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio por nosotros, pero no estamos dispuestos a hacer un sacrificio por los demás. Porque el pecado que mora en nosotros es el que de alguna manera define lo que somos. Y por eso entonces, la parábola del buen samaritano hay que explicarla en función del objetivo, del propósito que tenía el Señor en mente al confrontar a este hombre con su verdadera condición. Notemos algunas cosas que se derivan de esto. Miren, el intérprete de la ley era manifiestamente de un espíritu orgulloso, porque no quiso reconocer que en realidad él no había cumplido la ley. Y aquí hay una cosa importante. Aunque conocía la letra de la ley, ignoraba su significado espiritual. Conocía la letra de la ley, pero ignoraba su significado espiritual. Miren, si yo voy a la gente y le digo, mira, tú tienes que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo, pero yo no explico la intención de ese mandato, no saco nada. Es decir, estoy dando contra una pared, contra una muralla, porque la persona va a decir, no, pero eso es muy difícil. Por ejemplo, si una persona es consciente, ¿verdad? Pero si yo voy consciente del espíritu de la ley, yo entiendo que eso es necesario para que él pueda, para que se exprese su condición delante de Dios, y no para salvarle, porque la ley no fue dada para salvar a nadie. Entonces, este conocía la letra de la ley, pero ignoraba su significado espiritual. Y aquí hay una aplicación práctica. El conocimiento intelectual de la palabra de Dios no necesariamente implica el entendimiento espiritual de la palabra de Dios. El conocimiento intelectual de la palabra de Dios no necesariamente implica la comprensión de la palabra de Dios en términos de saber la razón por la cual fue dada y para lo cual fue dada.
Nosotros tenemos un gran problema cuando pensamos que se trata simplemente de conocimiento. Y entonces algunas personas dicen, no, pero ¿qué me vienen a enseñar a mí si yo he leído 10 veces la Biblia completa? ¿Cómo me vienen a enseñar a mí esas cosas? Esa persona no entiende, no ha entendido. Que no se trata de conocimiento intelectual, sino se trata de comprensión espiritual, de la razón por la cual fue dada la palabra. Y este hombre conocía perfectamente la ley. Cuando el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y él dijo, bueno, esto está escrito, este es el mandamiento. Bueno, entonces hazlo. Y allí él no reconoció que el mandamiento tenía un sentido más profundo respecto a lo espiritual y que quería mostrar su verdadera condición delante de Dios. Y lo que venía en consecuencia después de ese reconocimiento era el arrepentimiento. Este hombre conocía la letra de la ley, pero no entendió el espíritu y el propósito de la misma. Ahora, supuso que había merecido la vida eterna por su obediencia. Sin embargo, estaba lejos de mostrar una disposición amorosa incluso hacia el mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerden cuál fue la razón por la cual le hizo la pregunta? Versículo 25. Exactamente, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Entonces eso mostraba que había engaño en su pregunta. Era una pregunta que intentaba tratar de seducir al Señor para que se equivocara en su respuesta desde el punto de vista de cómo lo veían los judíos y entonces poder acusarle posteriormente. De tal forma que él no amaba al Señor Jesucristo, ya no cumplía entonces la primera parte del mandamiento y ni amaba tampoco a su prójimo, porque aborrecía al samaritano. Sin embargo, entonces, este hombre no quiere reconocer lo evidente. La parábola, no obstante, le abrió vistas más amplias de la ley a él en la explicación. Le mostró que lejos de haber practicado su deber, ni siquiera había entendido la ley. Ahora, ¿no llama la atención que siendo un intérprete de la ley no había entendido la ley? ¿No llama la atención que este hombre había usado horas y horas de su tiempo, por muchos años probablemente, estudiando más profundamente las implicancias de la ley, llenando su cabeza de un montón de teología, sin embargo no había entendido la razón de la teología? Y eso es peligroso porque en el día de hoy puede pasar lo mismo. Yo veo en la iglesia que hay un problema básico en ese sentido. La iglesia, me refiero a la iglesia en general, y que es el hecho de pasar de un analfabetismo bíblico, es decir, donde la gente no tenía idea de nada, ni conocía la Biblia, al otro extremo, a un asunto donde hay que comprar un libro tras libro tras libro y llenarse de un montón de conocimiento y tener inclusive, ¿cierto?, la historia de la iglesia con todas las confesiones de fe de la historia y conocerse al revés y al derecho el contenido de ellas, y sin embargo muchas veces ni siquiera se entiende la razón de la teología. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque hay gente que entiende un 5% y practica 3%. Un 3% de ese 5%, es decir, quiero decir, practica 3 de 5. Pero hay gente que tiene 10 de conocimiento y practica 1. ¿Quién es un mejor creyente? ¿Entienden? No se trata de mero conocimiento intelectual, se trata de tomar aquello y entender el significado más profundo, hacia dónde conduce la teología. La teología debe conducir a una devoción más grande a Dios, a un servicio más abnegado a Dios, y por eso muchas veces estamos hablando de que personas que ni siquiera son pastores son mejores creyentes que los pastores, porque son personas que han entendido un porcentaje y ese porcentaje lo están practicando. Y entonces el Señor Jesucristo, a través de la parábola, destruye a la vez todas las esperanzas farisaicas en las cuales descansaba este hombre. Y al mismo tiempo inculcó la necesidad de una reprensión, de una benevolencia, quiero decir, práctica y universal, es decir, implicó la necesidad de la gracia.
Si no puedes cumplir la ley, entonces no tienes esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? Solamente en la gracia. O sea, tu única esperanza es que Dios intervenga para obrar en ti y para poder sacarte de esa condición. Más allá de todo el conocimiento que puede haber tenido este hombre, nunca entendió lo más importante. Esta es pues la lección que Jesús deseaba transmitir al intérprete de la ley. Jesús quería de doblegar su orgullo, dejar en evidencia su verdadera condición delante de Dios. Esto lo hemos observado en la parábola. La parábola tenía la intención de corregir la justicia propia de este hombre. Y era el problema no solo de él, sino de todos los judíos, como posteriormente el apóstol Pablo va a mostrar que era el problema de ellos. Habían confiado en su propia justicia. Y lo que quería el Señor entonces era revelarle, quiero decir, la verdadera naturaleza y extensión de lo que significaba amar al prójimo. ¿Tú amas como este samaritano? ¿Eso es lo que viene como pregunta después? ¿Lógica? No, entonces tú no tienes vida eterna. Es imposible que tú accedas a la vida eterna. Ahora, podemos hacer algunas preguntas de aplicación también nosotros que nos pueden ayudar a poder entender mejor lo que estamos diciendo. La ley exige amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Si la obedeciéramos perfectamente, tal como ha sido dada en las Escrituras, sin el menor defecto durante toda nuestra vida, podríamos ser justificados por ello. Si la obedeciéramos perfectamente, en todo momento, desde que nacimos hasta que morimos, entonces somos justificados por ello. ¿Cuál es la realidad? Eso es imposible. Ahora, esto que nosotros estamos diciendo no es lo que a nosotros se nos ocurre, sino es lo que dice claramente la Escritura, el apóstol Pablo después. Y hermanos, aquí uno entiende algunas cosas interesantes. Lo que el apóstol Pablo enseñó no es algo nuevo a lo que Jesús enseñó. Sin embargo, es una profundización y explicación más amplia de lo que Jesús enseñó. Fíjense, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Recién acabamos de decir que tendríamos que cumplir la ley desde que nacimos hasta que nos morimos perfectamente, en todo momento, en todas circunstancias, sin faltar nunca. Ahí, ¿cierto? ¿De dónde sacamos eso? Gálatas 3:10, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Muy bien. Fíjense lo que dice el texto. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Se entienden todas y cada una de las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si falló entonces en una, falló en todas. No hay esperanza, es imposible. Y es muy interesante y al mismo tiempo triste que los judíos que tenían la ley en sus manos, que eran los depositarios de la ley, que tenían el privilegio de poder estudiarla permanentemente, que tenían los sacerdotes que lo instruían, que no hayan podido entender esto, que era básico y fundamental. Si cumples siempre, vives. Si fallas una vez, un momento, en una circunstancia, un segundo, mueres. Entonces tendría que haber sido evidente que no podían. Que no podían, era imposible. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién amó y sirvió a Dios hasta el extremo de todas sus facultades y poderes? ¿Quién se ocupó alguna vez incesantemente en labores de amor a aquellos que lo odiaban y despreciaban? ¿Quién no ha sentido algún retraso, cierto, o algún obstáculo en la comunión con Dios y alguna falta de simpatía con el prójimo? Todos nosotros estamos ahí, todos, sin excepción. Y por eso es que Pablo a los mismos Gálatas les escribe, porque estaban siendo seducidos por judaizantes que iban de Jerusalén a tratar de corromper el evangelio
el evangelio puro que el apóstol Pablo había predicado, y estaban diciendo, no solo tienes que creer en Jesús, también tienes que circuncidarte, también tienes que guardar la ley de Moisés, y Pablo le está diciendo, no, eso no es así. Porque si tú todavía estás bajo el alero de la ley para cumplir perfectamente la ley, estás completamente perdido, no tienes esperanza. Estás maldito. ¿Y de qué manera entonces, Pablo, si estoy maldito, si pienso de esa manera, pero yo no puedo cumplir la ley, ¿de qué manera entonces lo puedo hacer? Y Pablo responde en Gálatas capítulo 3, en los versículos siguientes al que leímos, de versículo 10. Dice, y que por la ley, estoy leyendo el versículo 11, Gálatas 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Fíjense, ahí está el esfuerzo humano, el que hiciere estas cosas. Y aquí está la respuesta. Pero Pablo, si nosotros no podemos cumplir la ley, no somos capaces de cumplir la ley, ¿cómo entonces vamos a salvarnos? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, por nuestro pecado, ¿cierto? Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Allí está la respuesta a todo esto. ¿Cuál es el propósito y el objetivo de la ley? Dejar en evidencia nuestra condición. Y entonces viene la gracia para decirnos, tú no puedes, pero Cristo puede. Él lo hizo por ti. Tu obra no fue suficiente, pero la obra de Cristo es suficiente. Cristo no solo cumplió la ley, sino que también Cristo pagó la deuda que la ley exigía que tú pagaras. ¿Cuál era? La muerte. De tal manera que ya tú eres libre de la ley en ese aspecto, no en el sentido moral, porque la ley sigue siendo el parámetro moral para nuestra vida, pero sí en el aspecto espiritual. Eres libre de la ley porque Cristo te hizo libre. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a este intérprete de la ley, mira, tú no puedes, dejé en evidencia que tú no puedes. Reconoce que no puedes, que eres incapaz, pero yo puedo. El que está delante de ti es el único que te puede liberar de la ley. Y hermanos, es lo mismo que uno le dice a la gente cuando habla de ellos con el Evangelio. Lo único que uno puede decirle a la gente es esto: tú no puedes, eres incapaz. Pero Dios seguirá exigiendo la ley mientras tú no vayas a Cristo. El apóstol Pablo explica muy bien esto, pero ya el Señor Jesucristo lo había dejado en esencia, en la raíz misma de la enseñanza está lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre. La ley puede ser satisfecha con nada menos que la obediencia perfecta, pero no mi obediencia, sino la obediencia de otro en mi lugar. La obediencia de Cristo en mi lugar. Por tanto, la explicación detallada de lo que significa en la parábola del buen samaritano en cuanto al amor al prójimo, el detalle que hace Jesús de cómo se ama al prójimo es para dejar en evidencia que ninguno de nosotros hace eso. Nada más. Y para llevar al arrepentimiento a esa persona. Por eso se nos dice que ninguna carne viviente puede justificarse por la ley de Romanos 3:20. El apóstol Pablo dice que la ley fue dada para que todos quedáramos bajo el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer y el hombre tiene que hacer? Es cerrar para siempre nuestra boca, declararnos culpables delante de Dios y luego entonces recibir la noticia de la gracia de Dios en Cristo. Que es lo único que puede sacarnos de la condición de perdición. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús con este hombre? Estaba presentándole el Evangelio, ¿se dan cuenta? No estaba diciéndole, mira, ¿tú quieres ser una buena persona? Ya, tienes que amar a tu prójimo. No estaba diciendo eso. Como normalmente se entiende la parábola del buen samaritano. Le está diciendo, tú, la única forma de poder agradar a Dios y de cumplir con el mandamiento es que otro perfecto lo cumpla por ti, porque tú eres imperfecto.
por tu pecado. Reconoce eso. Y una vez que lo reconozca, entonces tienes el privilegio de recibir la gracia sobre tu vida. Hermanos, eso es lo que está haciendo Jesús. Ese es el Evangelio. Nada más que el Evangelio puro, tal cual como ha sido proclamado conforme a las Escrituras. Qué bueno es poder entender esto y poder no solo entenderlo, sino también reflexionar un poco más y darnos cuenta de algunos principios que se derivan de ello, como el que acabamos de decir, que no es lo mismo conocer las Escrituras que entender las Escrituras. Que no es lo mismo creer que nosotros sabemos mucho que saber mucho, que son dos cosas distintas. Y tampoco es bueno que nosotros pasemos por alto el hecho de que aún siendo creyentes, todavía nosotros dependemos de la gracia de Dios. Que eso no va a terminar hasta que cerremos los ojos en esta tierra. Que el Señor nos dé de su gracia para poder no solo entender esto, sino vivir conforme a estas verdades gloriosas del Evangelio. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo con nuestros hermanos. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Tú eres el único que puede hacer la aplicación precisa y adecuada. Nosotros, por ser imperfectos, somos torpes muchas veces en la forma en que explicamos, pero tu Espíritu Santo es el que aplica el verdadero sentido de tu palabra a los corazones de cada uno de nosotros. Guíanos, dirígenos y glorifícate a través de lo que hacemos y cómo vivimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.